Familia Semilla, buenos días. Es una vez más para nosotros, Zoila y Robinson Montes, un enorme placer el volver a estar aquí junto a ustedes un domingo más. Realmente solo podemos dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala para poder acompañarlos y darle la bienvenida, pues no solamente a la familia Semilla, sino a todos aquellos que por primera vez se conectan. Antes de darle el pase a mi esposa, pues quiero contestar un poco a lo que el pastor Héctor la semana pasada mencionó de mi pseudo renuncia o nuestra pseudo renuncia. La verdad que no ha sido así. Y debido a las múltiples llamadas, las cuales todas han sido ubicadas en un solo número, el teléfono de la casa de mi mamá, pues definitivamente lo hemos reconsiderado. Y no, aquí estamos, agradecidos, felices, realmente sintiéndonos privilegiados de poder ser parte de este tiempo tan hermoso que el Señor nos regala. Así que bienvenidos a todos. Buenos días, mi amor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, amor, bienvenidos todos. Y nada, ¿qué te pareció el capítulo 11 de Daniel? Realmente las preguntas de reflexión, ¿no? Que nos hicieron reflexionar tanto, sobre todo en el tema que es realmente hoy en día una gran amenaza, ¿no? Para la iglesia, ¿no? Que es la religiosidad, ¿no? Así es, ¿no? El tema de convertir el caminar en el Señor en una religión y realmente lo que el Señor nos enseña a través de su palabra es que lo que Él quiere es darnos una forma de vida, un estilo de vida guiado, dirigido y gobernado por Él. Y otro punto muy importante que hemos aprendido en todo este libro de Daniel también es que realmente Dios tiene que ser siempre una necesidad para nuestra vida. Y el ser humano, por su naturaleza, puede tender fácilmente a convertir también la palabra de Dios en una rutina. Y ese también es un gran peligro, porque no podemos dejar de tener ese fuego que se encendió cuando nos rendimos a Él y que debe mantenerse encendido cada día de nuestra vida hasta que Dios nos permita estar frente a Él. Así que realmente pues muchas cosas que reflexionar ya de estos 11 capítulos del libro de Daniel. Así es, y realmente qué mejor manera de alabar a Dios con nuestras canciones. ¿Qué te parece si cantamos? Pues preparémonos para alabar al Señor, hermanos. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si vamos al Señor con alegría, cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si vamos al Señor con alegría, vamos ante tu presencia con gozo, pues reconocemos que eres Dios. Eres quien nos hizo, somos tuyos y venimos a adorar. Cantemos alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Si vamos al Señor con alegría, vamos ante tu presencia con gozo, pues reconocemos que eres Dios. Eres quien nos hizo, somos tuyos, y venimos
adorar. Vamos ante tu presencia con gozo, pues reconocemos que eres Dios. Eres quien nos hizo, somos tuyos, somos tuyos y venimos a adorar. Somos tuyos y venimos a adorar. Somos tuyos y venimos a adorar. Amado Señor, ¿cómo no cantarte? ¿Cómo no alabarte? Con realmente cánticos de gratitud, dándote a ti y solo a ti toda la gloria, Señor. ¿Cómo no reconocer, Señor, que hoy nuestra vida está donde está solo porque un día decidimos rendirnos a ti y poner nuestras vidas en tus manos para que hagas tú con ellas y a través de ellas solo tu perfecta voluntad? ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no glorificar tu nombre? Cuando muchos vivimos en una total oscuridad durante largos años y hoy, Señor, solo por tu inmensa misericordia nos has llevado a esa luz que no solamente nos llena, sino que nos permite, Señor, también, sin haber merecimiento en nosotros, poder reflejarla a otros que como nosotros tanto lo necesitan. Gracias, Señor, porque sé que te gozas con esas alabanzas, te places al escuchar a tu pueblo alabarte. Y solo nos disponemos, Señor, para que sigas haciendo, a pesar de nosotros, solo tu perfecta voluntad, Señor. Gracias te damos, Padre, y oramos en tu nombre, Señor. Amén. Amén, amén y amén. No se olviden, por favor, que el próximo mes, o sea, el mes de septiembre, nuevamente volvemos con las clases de discipulado, navegantes, los 3 módulos, el 1, el 2 y el 3. Si por alguna razón no te pudiste inscribir, si de repente no terminaste alguno de los módulos o te quedaste incompleto, qué sé yo, quieres continuar o lo quieres volver a repetir también, porque... Claro. Puede ser, ¿no? Realmente estamos empezando. Va a haber una variedad para todos. O sea, realmente nos acomodamos a tus necesidades, ¿verdad, amor? Exactamente, ¿no? Habrán grupos de damas, grupos de caballeros, grupos mixtos, con nuestros capacitadores que están totalmente dispuestos para que podamos justamente compartir estos hermosos capítulos, estos hermosos tomos que nos permitan pues seguir conociendo más, cada día más, de ese inmenso, inmenso Padre que hoy gobierna nuestra vida. Así que no se preocupen, conversen con los moderadores de célula para que también puedan ver en qué horario se puedan acomodar, y los capacitadores de Semilla pues están a su disposición para ellos acomodarse de tal manera que no hay excusa para que puedan llevar o volver a llevar o terminar de llevar estos hermosos capítulos. Así es, tal cual. Realmente es hermoso aprender cada vez más del Señor, ¿no? Así que nada, dispongámonos ahora para escuchar lo que continúa acerca del libro de Daniel, nuestro capítulo favorito, nuestro libro favorito. Así que nada, pongan su lápiz, su papel, su café y dispongan sus corazones y nos vemos. Nos vemos. Familia querida, muchas bendiciones. Estamos súper contentos porque estamos al final de nuestro viaje a través de este librazo, el libro de Daniel, que ha tirado
ha derribado demasiados mitos, pero sobre todo nos ha dado mucha luz, mucho entendimiento y mucha esperanza. Pero antes de ir justo allí al final de este libro, tengo un par de anunciecitos y un video que mostrarles. Lo primero es Tijuana. Ya estamos a 2 semanitas de nuestras 2 semanas seguidas de nuestro combo. Y el primer fin de semana de septiembre estaremos celebrando nuestra reunión en punto de las 11 de la mañana, pero les tengo una buena y una mala. Que todas son buenas, porque el Señor hace que todas las cosas obren para nuestro bien, para aquellos que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Y es que mi hermano Heriberto resulta que, habiéndome dicho que sí, su esposa entró en un tratamiento médico que le durará 3 semanas, y no quisiera venirse él y estando ella convaleciente. Por lo tanto, me dice que si le damos otra fecha. Le dije, bueno, pues cualquier primer fin de semana para Tijuana de cada mes y tercer fin de semana para California, escoge y somos todos tuyos. Esa es, en un sentido, la mala. Pero la buena es que, fíjense que durante la semana, un equipo de colaboradores y discípulos de acá de Tijuana, porque estoy en Tijuana, se acercó con el CAM. Tenemos muy buena relación con el Centro de Artes Musicales porque 2 de nuestros discípulos de Semilla en Tijuana son profesores allí. Y entonces, bien apalancados celestialmente, por supuesto, nos acercamos y fíjense que nos dieron la oportunidad de celebrar justamente el primer domingo de septiembre, el 5, en punto de las 11, en las instalaciones del CAM. Y entonces nos queremos esforzar para que nuestros equipos de alabanza, porque ya tenemos varios equipos de alabanza, pongamos algo precioso, digno del Señor, y haya un lindo lugar para que podamos invitar a nuestros vecinos, a nuestros familiares y a nuestros amigos. Así es de que en esta ocasión, la información es que no nos reuniremos en el Parque Morelos, como acostumbramos. Por favor, pastores de células, pasen la voz de 1 a 1, por favor. Otra vez, pasen la voz de 1 a 1 para que nadie se quede sin recibir la información. Estaremos reuniéndonos en el Centro de Artes Musicales, el CAM. ¿Dónde es? Bueno, si no te lo sabe decir tu pastor de célula, que estoy seguro que sí, lo puedes googlear sin ningún problema. Y el siguiente fin de semana también aquí en Tijuana tenemos bautismos en el rancho Don Pancho. También tiene más información acerca de esto tu pastor y moderador de célula. ¿Te quieres bautizar? ¿Has confiado en Jesucristo? ¿No te has bautizado? Es un mandato, es una ordenanza. Dios espera que respondas en obediencia, en fe y en gratitud. Así como Él se identificó contigo y conmigo en la cruz del Calvario, ahora nosotros nos identificamos en su muerte y en su resurrección para una nueva vida. Es parte de nuestra respuesta de alabanza y adoración a Dios. Así es de que acércate a tu pastor moderador de célula. Y bien, ese es nuestro combo, primer fin de semana y segundo fin de semana aquí en Tijuana. Y ahora tengo un pequeño video que quiero que veamos, el recobro que recibió nuestra ofrenda generosa, esta ofrenda que lo llamo la ofrenda de la viuda, porque fue con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo y con mucha generosidad. La transmitimos y a través de mi hermano Heriberto, el pastor de Familia Semilla, la hicimos llegar. Y bueno, pues ahora están todas estas hermosas personas, discípulos de Jesucristo, que están cuidando a estos casi 100 niñas y un número similar de niños, no solamente discapacitados mentalmente, sino en situación de calle. Y decimos niños, pero muchos de ellos son viejitos, y qué precioso es contribuir y poder hacer la diferencia. También a todos los que semana a semana honran al Señor con sus bienes, con las primicias de todos sus frutos. Les agradecemos muchísimo y junto con ustedes levantamos a Dios una acción de gracias y le pedimos que use nuestros recursos para el extendimiento de su reino. Ahora sí, chequen este video y ya regresamos con la enseñanza del final del libro de Daniel.
da un gusto podernos comunicar con ustedes y de alguna forma también transmitirles nuestro agradecimiento primeramente a Dios, porque sabemos que Dios es el que obra en los corazones, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos muy agradecidos de verdad, muy agradecidos por esa disposición que tuvieron para bendecir este ministerio. Gracias, porque podemos ver que somos un solo cuerpo y que nos preocupamos unos por otros. Gracias a todas las familias Semillas por su aportación que cada 2 años hacen al recobro. Y quiero agradecer a la iglesia de Semilla Anaheim, al pastor Héctor Hermosillo y a su esposa y a cada una de las familias. Gracias a esta ofrenda nos impulsas a seguir trabajando, pero lo más importante, que nos ayudas a reflejar a Cristo a través de lo que hacemos. Gracias por los que cada uno, Dios les permite tomar parte de la palabra y aplicarla en este tiempo y en la casa hogar. Muchas gracias por sus ofrendas. Pastor Heriberto, muchas gracias. Y a cada una de las semillas que Dios ha puesto, que apoyen al recobro. Y estoy aquí para agradecerles a todos los hermanos que hicieron su cooperación para el Centro del Recobro. Y como dice Efesios 1:16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Quiero agradecerles a cada una de todas las iglesias que participaron de Semilla Anaheim, familia Semilla McAllen, Monterrey, Reynosa, San Mateo, Tapachula, Temixco, y a todos los hermanos que se unieron a esta participación de apoyo para la Casa Hogar del Recobro, conectados por vía Zoom. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 Daniel capítulo 11, comenzando en el verso 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Tenemos una palabra de oración. Señor hermoso, gracias por llevarnos de la mano. Gracias por llevarnos a la luz de tu precioso Espíritu Santo a reflexionar, a entender, Señor, a esforzarnos en tu gracia y a actuar. Señor, no solamente te pedimos que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley en tu palabra, sino te pedimos que nos transformes como a tu imagen, por tu Espíritu, a fin de, como Daniel, personas comunes y corrientes, Señor, hagas de nosotros instrumentos, Señor, de tu amor y de tu justicia en este mundo, Señor, de aflicción y de dolor. Oramos esto y más en tu nombre, y los semillosos decimos así sea. Amén y amén. Bien, pues claro que nos toca el capítulo 12 y no me equivoqué, vamos para allá, pero dejamos en pausa el capítulo 11, este capítulo que en toda la Biblia es aquel que contiene el mayor número de profecías cumplidas. Y nos quedamos en este rey Antíoco Epífanes. Resulta que desde el capítulo 2, en la imagen de Nabucodonosor, en el capítulo 7, con estas bestias, y después en el capítulo 8, con el carnero y con el macho cabrío, ya Daniel ha entendido que hay y habrá una sucesión de reinos, e interesantemente, él no ha sido solamente aquel que recibe la visión, sino aquel que se humilla para entender, se humilla delante de la presencia de Dios, desde que es jovencito propone en su corazón no contaminarse y ser un instrumento de justicia y de bendición para muchos de estos reyes, para muchos de estos reinos, y ahora pues ya está viejito, y inspirado por el Espíritu Santo, y lo repito porque Jesús dice que Él es un profeta, y si Jesús dice que Él es un profeta y profetizó bajo la inspiración del Espíritu Santo, es un personaje histórico, y yo le creo al Señor. Por lo tanto, en el versículo 36 hicimos una pausa porque a partir de aquí la historia secular
no registra ninguno de los acontecimientos descritos del versículo 36 hasta el final. Luego entonces se entiende que efectivamente Daniel profetizó para su tiempo y para los acontecimientos que tendrían su cumplimiento en el siglo II antes de Jesucristo, pero a partir de ahí se extendería. Resulta que ha habido controversia, porque todos los acontecimientos relacionados con este cuerno pequeño, con este macho cabrío, con el cuerno que emerge del macho cabrío, y también este Antíoco Epífanes, como aquí lo describe el capítulo 11, el hombre despreciable. Bueno, pues la historia nos dice que efectivamente es un personaje histórico, ¿no?, que cumplió con su despliegue militar y con su crueldad hacia la tierra gloriosa, las profecías escritas acerca de él. Pero también en el primer siglo Jesús hace referencia a este personaje y dice que cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esta imagen se extiende hacia el futuro, y en el caso de Jesús, pues al Imperio Romano y todo lo que con el emperador Tito y cada uno de sus emperadores malévolos cumplieron en base a esta profecía en contra de la tierra gloriosa y el pueblo de Dios y el santo pacto. Pero no solo eso, sino también hay otro sector que ve en estas profecías que ya Antíoco Epífanes no cumple, sino que se extienden al futuro. Bueno, pues ven este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de opresión, de maldad, de persecución, justamente, y de engaño, característico al último tiempo, como Jesús lo profetizó antes de su regreso, antes de su venida. Y a mí me parece que habla de los tres. No tenemos que poner a competir estas tres perspectivas. Estas profecías fueron cumplidas. A partir del verso 36 se extienden al futuro. Definitivamente el Imperio Romano cumplió en mucho con la devastación nuevamente de Jerusalén y la dispersión del pueblo santo, ¿no?, de su tierra. Pero están muchas también por cumplirse, y ya hablaremos un poco más al respecto. Entonces, lo que quiero decir es que a partir del verso 36 no hay registro histórico de lo que voy a leer haya sido cumplido por Antíoco Epífanes. Por lo tanto, entendemos que Daniel está profetizando hacia el futuro. Muy bien. Verso 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Se acuerdan esta actitud en el capítulo? En el capítulo 8, el macho cabrío que se engrandeció, y después este otro cuerno en el verso 10 que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra. El verso 11 aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Estamos viendo nuevamente esta escena, pero amplificada con lujo de detalle. Y dice: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará las fortalezas más inexpugnables. Esto significa imposibles de conquistar. Y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Está hablando una y otra vez que él va a ser un Dios, un rey pragmático, en otras palabras, práctico, que la filosofía, la religión, el Dios que le pueda poner en el trono, ya no solamente para controlar, para devorar, para destruir, para insaciablemente despojar a las naciones,
le vamos a ver enfurecido contra el pueblo de Dios, sino aquí en el verso 36 dice que sobre todo Dios y contra los dioses hablará maravillas. Esto ya no está hablando necesariamente de Antíoco Epífanes, sino está hablando, al parecer, de un personaje en el futuro que no hará caso a las tradiciones o a los dioses de sus padres, dice, ni del amor de las mujeres. La palabra ahí es deseado, o el deseo de las mujeres. En Ageo, chéquenlo bien, en células, leámoslo, 2 verso 7, en Ageo 2:7, habla de Jesucristo el Mesías como aquel deseado de las naciones. Puede ser que del Dios de sus padres, cualquier Dios que hayan adorado, o del deseado de las naciones, el deseado por las mujeres que hubiesen querido, como la Virgen María, a quien todas las mujeres y todas las personas llamaron bienaventurada, ¿no? Traer al mundo al Mesías que finalmente regiría al mundo con justicia y paz. No respetaría al Dios alguno. En otras palabras, va a honrar en su lugar a aquel Dios, aquella filosofía, sea humanismo, cualquier cosa que le ponga en el trono, y repito, que le lleve a cumplir con sus fechorías, particularmente por el amor a las riquezas, oprimir a las personas y desarrollar un odio en contra del pueblo de Dios y contra su pacto. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, el apóstol Juan escribió con claridad acerca de eso, y en su primera carta nos dice en el capítulo 2, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuál es el último tiempo? Los últimos días son aquellos días comprendidos entre la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y su pronto e inminente regreso. Y este periodo, también conocido como el tiempo de los gentiles, son los últimos tiempos. Y dice, ya es el último tiempo, y según ustedes han escuchado que el anticristo viene. Sí, efectivamente, ahora han surgido, ¿qué dice? Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, cuando tú ves la ferocidad, la crueldad de Antíoco Epífanes en un imperio como Roma, pero en cualquier tipo de gobierno que busca oprimir, que busca saquear, que busca devorar, que busca ponerse en la mente de la gente como el único Dios a quien adorar, tú puedes darte cuenta que estamos en el último tiempo. Salieron de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y sigue escribiendo, porque ustedes tienen la unción del Santo, haciendo referencia al Espíritu Santo, y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. Verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, son muchos los anticristos. Yo no puedo hablar bíblicamente de un personaje llamado el anticristo, sino a la luz de la enseñanza de Juan, por cierto, aquel que bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió el Apocalipsis. Se nos habla de muchos anticristos que niegan al Padre y que niegan al Hijo. Y un ejemplo terrible que estamos viviendo en nuestros días es el Talibán. Sabemos que hay muchas poblaciones o sectores vulnerables de la población en Afganistán. Unas de ellas son las mujeres, que les serán sin duda arrebatadas sus derechos, pero una quizás tan o más vulnerable que las mujeres en Afganistán son los creyentes en Jesucristo. Y aquellas personas que creyendo antes en el Islam se convirtieron al Dios verdadero, reconociendo a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Estas personas están siendo buscadas casa por casa. Estas personas serán, número 1, obligadas a blasfemar, o número 2, serán lapidadas públicamente. ¿Quién es el anticristo? Sino que el que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren lo que sigue hablando el apóstol Juan en relación a esto. En esto conocemos, capítulo 4 de la misma carta,
el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Si hablásemos de anticristo en términos singulares o en singular, hablaríamos que es un espíritu. Y nunca la Biblia habla de que es una persona. Si hablamos de una persona, no es una, son muchas. Y han salido por el mundo. Y bueno, esto es lo que dice entonces esta profecía con la que está terminando el libro de Daniel. Leemos en el verso 40. Vean que es aquí la sección a la que yo hacía referencia, donde la historia secular ya no registra ninguna de esas batallas libradas por este general llamado y rey Antíoco Epífanes o Antíoco IV, de la dinastía de los Seleucidas. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. No hay registro ya en la historia. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Cuando hablo de muchas naves y cuando yo leo acerca de mucho armamento militar, hoy leí algo literalmente espeluznante: 800,000 rifles de alto poder y de asalto fueron dejados por el ejército de Afganistán, provistos por los Estados Unidos de América, y 80,000, escucharon bien, no solamente 800,000 rifles, sino 80,000 aparatos militares, vehículos militares, entre los Black Hawk, los helicópteros, estos tanques impresionantes. Hay un armamento impresionante ahí, del cual uno de los nuevos anticristos se ha hecho, y con ferocidad se dirige hacia el pueblo santo. Dice: entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab. ¿Qué es lo que hace a Israel glorioso? Pues la presencia de Dios, ¿no? ¿Y dónde está la presencia de Dios? Pues en lo que vimos en Apocalipsis, en esta llamada la Nueva Jerusalén, que no es un lugar, no es un edificio, es una comunidad. Y esta comunidad estará siendo perseguida sistemáticamente en los últimos días por un espíritu, el espíritu del anticristo, por muchas personas en el poder que la Biblia sitúa como anticristos, no como un personaje al que debamos de temer, sino que todo está escrito, como la semana pasada estudiamos. Esto obedece a un guión que Dios ha escrito, invitándonos a hacer nuestra parte, que es esforzándonos en su gracia y extendiendo su reino. Vamos a ver más acerca de esto, porque este libro termina con el tema de esperanza. Si estos escritos apocalípticos no nos traen esperanza al corazón, me parece que los estamos leyendo mal. Si algo entendimos en nuestra lectura y estudio de Apocalipsis fue esto. Yo sigo leyendo. Decíamos, verso 41, que entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Tampoco hay registro de esto en la historia. Y se apoderará de los tesoros, oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Esto que leímos en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis acerca de Babilonia, que le caracteriza no solamente su altísima religiosidad, sino su ostentosidad material, y todo esto con los pretextos perfectos para oprimir, para seducir, para oprimir y para despojar a los seres humanos de su identidad como personas que portamos la imagen de Dios, y a los hijos de Dios de nuestra fe. Y plantará, verso 45, las tiendas de su palacio entre los mares, ¿se acuerdan? Símbolo de la maldad. Y el monte glorioso y santo, otro sinónimo de la habitación misma de Dios. Yo estoy convencido que estas menciones hablan no de un lugar, sino de una comunidad,
como Apocalipsis nos los dejó más que claro. Mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. Y entonces, una vez más, nos habla de que el tiempo está contado y que toda esta maldad está supervisada, prefijada, escrita, limitada por la soberanía de Dios. Es mucho más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y sí estamos hablando de esperanza. ¿Por qué digo que estamos hablando de esperanza? Porque la esperanza surge en medio del dolor, en medio del sufrimiento, surge en medio de la aflicción. Mira lo que nos dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, este texto que muchos consideran como el clímax de esta fantástica carta que necesitamos sí o sí estudiar y leer y reflexionar. Los semillosos, verso 24, dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que tú ves no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. No. Cuando estamos hablando de persecución, cuando estamos hablando de martirio, estamos hablando de que son el escenario perfecto para que la esperanza del pueblo de Dios se exprese, porque en esperanza fuimos salvos. Verso 25, porque si esperamos lo que no vemos, entonces sí, con paciencia lo aguardamos. Y el verso 18 dice, tengo por cierto que estas aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, así como termina el capítulo 11, es el escenario perfecto para que la esperanza en el Dios verdadero que envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir, para reconciliar consigo a todos y a todo y a resucitar, para sacar la muerte a la luz, la vida, y hacernos esta preciosa invitación. Es el Dios de la esperanza, es el Dios que nos invita a poner nuestros ojos no en las cosas que se ven, lo que tú ves es temporal, como tantas veces el libro de Daniel nos lo ha dicho, el plazo aún no ha llegado, es temporal, 3 años y medio, 1270 días, tiempo y mitad de tiempo. Esto es, el tiempo es limitado. Dios en su soberanía no permitirá que el mal vaya más allá de donde el Señor lo ha prefijado. ¿Por qué? Porque la realidad, capítulo 12, verso 1, es la siguiente. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada en los momentos de crisis, de aflicción, de sufrimiento y de dolor? Capítulo 12, verso 1 dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿A qué tiempo se refiere? A los últimos tiempos, caracterizados por el engaño, por la persecución. Tantos hermanos preciosos que nos trajeron el Evangelio hasta nuestros días pagaron con su vida y con su muerte. Desde entonces hasta el regreso de Jesucristo hace referencia a estos tiempos de angustia y tiempos de dolor. Por eso, familia preciosa, los tiempos que estamos viviendo no son tiempos de comodidad, de sentirnos bien. El corazón del hombre nunca estará satisfecho excepto con la presencia, con la bendición y con el gozo de servir a nuestro Dios. Son tiempos, dice acá, de angustia. En aquel tiempo será librado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en los libros. Lo voy a volver a leer. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está un eco de lo que escuchamos en el capítulo 7, cuando en medio de toda esta secuencia de reinos impíos, opresores y incrédulos, el anciano de días se sienta en su trono, el Dios que es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten, se sienta y dice el capítulo 10 que los libros fueron abiertos. Y efectivamente, entonces, cuando el Señor se manifieste, dice acá, los libros serán abiertos. Mucho acerca de este tema de los... ¿Quién estará escrito en este libro? Bueno, hay una manera de entender, hay varias maneras de entenderlo.
no quiero ahondar mucho en esto, pero la Biblia habla de borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que no se dejaron persuadir de la gracia de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, como si Dios tuviese en su libro a todos aquellos que Él ha creado, pero permanecen solamente aquellos que han decidido poner su confianza en Jesucristo. La otra manera de verlo es, efectivamente, son inscritos aquellos que pasamos de muerte a vida, que hemos venido a la confianza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dos maneras de verlo, dos maneras en las que la Biblia lo pone, pero habla de un mismo suceso. Aquellos libros serán abiertos. ¿Y qué sucederá? Verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto lo enseñó Jesús con claridad en Juan capítulo 5, verso 29. Este es el primer pasaje y el más claro en el Antiguo Testamento que habla acerca de la resurrección tal como nos lo enseñó el Señor. Dice que Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, y el que está vivo y cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Qué importante es pasar de muerte a vida y entonces no experimentar, como dice el libro de Apocalipsis, la segunda muerte. Aquí dice que todos nos levantaremos, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, porque los seres humanos fue puesto, dice Salomón, eternidad en nuestros corazones. Somos seres eternos. Ahora, verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son estos? Bueno, pues son teólogos, son eruditos, son personas cuyo educación cristiana ha sido privilegiada y sofisticada a la luz del libro que estamos leyendo, el libro de Daniel. Los entendidos son los que oyen la palabra de Dios y se humillan en la presencia de Dios. Dicho de otra manera, los que ponen por obra o ponemos por obra las cosas que hemos escuchado. Esos son los entendidos. Los entendidos resplandecerán. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta y arregle cuentas con Dios a través de la sangre preciosa que Jesucristo vertió en la cruz gratuitamente, creyendo en Él y sometiendo nuestra mente y nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios. Si no respondes a este llamado, eres un necio, no eres un entendido. Pero si respondes a este llamado, eres aquellos entendidos o aquellos pequeñitos a los que Dios les revela su reino y los esconde de sabios. No se alabe el sabio en su sabiduría. Alábese en esto, en entenderme y en conocerme. Y en el lenguaje que estamos leyendo, el entenderte es humillarte en la presencia de tu Dios para experimentar la resurrección en el día futuro. Para albergar una verdadera esperanza necesitamos hoy humillarnos ante este precioso libro ante el cual todos nosotros, nuestros pensamientos, nuestros corazones están desnudos ante aquel que está preparado para juzgar por el Evangelio y por este libro. Es lo que dijo Jesús: yo no vine a condenar este mundo, yo vine a dar mi vida. Pero hay quien les va a juzgar este libro. Y los entendidos van a resplandecer en esa eternidad. En esa eternidad los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué precioso que nosotros como discípulos entendemos que tomamos responsabilidad de nuestra vida espiritual, pero también tomamos responsabilidad de la vida espiritual de alguien más, porque la promesa es para los que enseñan la justicia a la multitud. Dios bendiga a nuestros pastores, Dios bendiga a nuestros moderadores de células, Dios bendiga a nuestros discipuladores, a la gente en la familia de Semilla, que están tomando responsabilidad de alguien más, porque la promesa es para todas aquellas personas que estamos enseñando la palabra de Dios. No solamente la entendemos y nos humillamos ante su enseñanza delante de Dios, sino la estamos compartiendo. Estas cosas que oímos de Dios las encargamos a discípulos también idóneos y fieles que son capaces de enseñarlas a otras personas. Es el ciclo del discipulado, y esperamos que todos en Semilla nos convirtamos en discipuladores, en pastores de células, en mentores, en personas
que enseñemos la justicia, porque seremos como el resplandor del firmamento cuando el Señor nos levante de nuestra humillación a un cuerpo como el de la gloria suya. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. La ciencia aumentará. ¿Qué significa esto? Muchos correrán de aquí para allá. El libro de Amós, en el capítulo 8, Amós 8, verso 12 dice, e irán errantes de mar a mar, de aquí para allá. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. En otras palabras, habla de ir de un lugar a otro buscando la palabra de Dios, pero ignorando lo que está escrito. La ciencia aumentará, pero Dios no le agradó que en la sabiduría del hombre el hombre fuese salvo, sino le agradó por la locura del Evangelio. Y la locura del Evangelio te manda y me manda, arrepiéntete. Y aquellos que nos arrepentamos somos aquellos entendidos que resplandeceremos, aquellos entendidos que tendremos parte en la primera resurrección, en la resurrección de vida, no en la resurrección de vergüenza. Y no tendremos parte en aquellos que corren de un lugar a otro buscando respuestas para su vida, ignorando la respuesta de Dios para las necesidades del ser humano. ¿Cuál es esta? Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y hablando de esperanza, ¿cuál es el efecto de esta esperanza en nuestros corazones? Verso 5 en adelante, y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Dos nuevos personajes, y a partir de aquí el verso 6, estos personajes que han estado ya con él desde los capítulos 10 y 11. Dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Dije, ¿cuándo será el fin? Perdón, verso 16 dice, y dijo uno al varón vestido de lino, claro. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Yo no sé si esta pregunta es oportuna, pero esta fue la pregunta que se le hizo al personaje que estaba sobre el río. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, izquierda y derecha el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, una manera más de decir que el tiempo de la maldad está limitado por Dios. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. ¿A qué se refiere? Me encanta Isaías, en el capítulo 11 y versos 12, hablando de combos. Este combo me encanta, me fascina. Y les leo el verso 12 del capítulo 11. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, a estos que han sido dispersados, ¿verdad? Y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ya entendimos en Daniel capítulo 9 que no son 70 años los que duró su pueblo en el exilio, sino que este es un número simbólico representado por estas 70 semanas que están corriendo el día de hoy hasta que esta dispersión termine y que de los 4 puntos de la tierra el Señor llame a sus escogidos. Hasta ese momento es que se terminará, y sabemos nosotros que lo que puso principio a la dispersión fue el pecado, lo que pondrá fin a la dispersión y lo que detonará el fin es el perdón o el fin del pecado. Por eso el capítulo 9, verso 24 es tan importante. 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Lo que puso a su pueblo en el exilio y en la dispersión fue la prevaricación, el pecado cometido en contra de su Dios. Pero Jesús pone fin a la prevaricación, fin al pecado, expía la iniquidad, trae justicia perdurable y sella la visión y la profecía y unge al santo de los santos. Son cosas que hemos estado viendo repetidamente.
Y me encanta que todas estas son un eco de la persona de Jesucristo, de su obra gloriosa en la cruz del Calvario, donde su justicia, pero también su misericordia se besaron. Vamos al verso 8 y dice, y yo escuché, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál entonces será el fin de estas cosas? Él respondió, mira, Daniel, pues estas palabras están cerradas, esto es, cuidadas, y selladas, esto es, con autoridad, para el tiempo del fin. Pero ¿qué es lo que el discípulo de Jesucristo necesita comprender? Necesitamos, si bien tener un ojo en la eternidad, versos del 1 al 4 de este mismo capítulo, necesitamos tener un compromiso con el presente y aprender a vivir nuestra vida, como dice Jesucristo, a vivir nuestro cristianismo y nuestra fe en dosis de 24 horas. Basta a cada día, dice Jesús, su propio afán. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿A qué hace referencia? ¿Quieren que les recuerde? Yo se los recuerdo con mucho gusto. Capítulo anterior. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego. Habla del martirio, del sufrimiento y del dolor. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Verso 35. Algunos de estos sabios caerán para ser depurados. El sacrificio, el martirio y el dolor son instrumentos que Dios usa para depurar, para limpiar y para emblanquecer la fe de sus hijos. Y todo está perfectamente diseñado y determinado por el Señor. ¿Cómo es que nuestras vidas pueden ser emblanquecidas? La palabra de Dios es un agente purificador de la mente y del corazón, así como las aflicciones, que no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Por qué? Porque no seremos oidores olvidadizos, porque nos atreveremos con firmeza y con valentía a actuar y contender con hechos, no con debates, con hechos, por la fe, por el evangelio que una vez se nos dio a los santos. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Se me hace interesante que los discípulos de Jesucristo no vivimos vidas estáticas, ¿no? Progresamos. Habla aquí que como la luz, como estrellas a perpetua eternidad. Habla acá que seremos limpiados y emblanquecidos. En otras palabras, estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de purificación mientras modelamos al mundo la esperanza que tenemos. Mientras vemos nuestras comunidades, nuestras naciones con esperanza. Cuando digo con esperanza es partiendo del hecho que Jesús hoy es Señor y no será, cuando se manifieste, más Señor de lo que es ahora. Por lo tanto, hoy necesitamos vivir extendiendo perdón, siendo misericordiosos, sirviendo como Jesús sirvió, los mayores siendo como los menores, teniendo cuidados unos de otros y mostrándole al mundo que Jesucristo es el Señor. Aprender a vivir con esperanza es combatir la desesperanza con actos de justicia, con actos de misericordia, con actos de fe, abrazando incluso el dolor, que es un agente purificador junto con la palabra para todos los discípulos de Jesucristo. Y terminamos la lectura de este precioso libro diciendo, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, pudiéramos pensar que esto fue llevado a cabo en el siglo II por Antíoco Epífanes, hasta la abominación desoladora. Ya lo platicamos, que esto sucedió un par de veces y sigue sucediendo porque el ser humano se ha sentado en el trono de su corazón, negando la existencia misma de Dios, creyendo la mentira. ¿Cuál es la mentira? Somos la causa y el efecto por el cual el universo existe. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es la verdad. Cualquier filosofía que te seduzca, que niegue la autoridad de Jesucristo, su grande poder, justicia y amor, te coloca como aquel Antíoco Epífanes que estableció la
abominación desoladora. Bien, habrá 1290 años, esto es un periodo imposible de contar, pero limitado y establecido por Dios hasta que Jesús se manifieste. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, misma explicación, verso 13, y tú irás hasta el fin. Miren este verso, discípulos, escúchenlo, cierren sus ojos y déjenme leérselo. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es nuestra herencia? Jesucristo. Las cuerdas, dice el Salmo 16, me han caído en lugares deleitosos y es hermosa la herencia que me ha tocado. ¿Cuál es la herencia? Jesucristo es nuestra herencia y el capítulo 1 del libro de Efesios nos dice que nosotros también somos su herencia escogida. Dios es demasiado bueno, Señor. Enséñanos a vivir con esperanza en este mundo, Señor, que gime por la manifestación, primero gloriosa de nosotros, que salgamos a este mundo, Señor, no con discursos religiosos, no con debates teológicos, sino con el Evangelio, Señor, del reino de Dios. Muy sencillo, donde perdonamos como tú nos has perdonado, donde amamos, Señor, como tú nos has amado, donde cuidamos de aquellas personas que no nos pueden recompensar, Señor precioso, donde no juzgamos a las personas, sino, Señor, donde remitimos la causa al que juzga justamente, donde vivimos una vida de generosidad, damos medida buena, apretada, Señor. Ayúdanos a ser agentes de esperanza en este mundo, Señor, y cuando te manifiestes, estas estrellas que alumbran a perpetua eternidad. Oramos esto y más por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Así sea. Amén. Y vamos a recordar a nuestro Señor antes de despedirnos. La noche que el Señor fue entregado tomó pan. Y Él, habiendo dado gracias, lo partió y nos dice hoy, tomen y coman. Qué invitación tan preciosa para ser uno con el Señor. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Qué invitación para convertirnos en uno con el Señor. Y no solamente místicamente, sino unos con su causa, con su evangelio en este mundo. Tomemos juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor alzó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban, en memoria de mí. Señor, te recordamos. Señor, te agradecemos. No podemos, Señor, dimensionar el alto precio, Señor, que tú pagaste por nuestra redención y por la de todo el mundo, pero sí podemos agradecerlo, entendiéndote, recibiendo tu palabra y humillándonos en obediencia ante tu majestad, ante la majestad de tu palabra. Venimos a tomar esta copa, Señor, con mucha gratitud, orando, Señor, que ese entendimiento venga, Señor, a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, y que nos uses, Señor, para traer tu justicia, Señor, para enseñar tu justicia a la multitud, Padre precioso, y participar de esta herencia preciosa que le prometiste a Daniel y a todos aquellos que aprendamos a esperar tu venida. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Tomemos la copa. Familia hermosa, continuamos perseverando en las Escrituras, en células, en la comunión unos con otros, partiendo el pan, en las reuniones una vez al mes, comiendo el pan, partiendo el pan, como lo hacían los primeros discípulos, y también en las oraciones. Un abrazo para todos, muchas bendiciones, y los dejo con un himno de semilla y otra vez dulce pan con Joelillo. Saludos hasta Chile, muchas bendiciones. Apagaremos fuegos, sacaremos fuerzas de debilidad.
haremos proezas, seremos valientes en la adversidad. Mi Dios, mi galardón, eres la meta en la carrera. Mi Dios, mi galardón, eres la paz en medio de las pruebas. Mi Dios, mi galardón, eres la meta en la carrera. Mi Dios, mi galardón, eres la paz en medio de las pruebas. Dulce pan para el dolor en la aflicción, me consuela. Conquistaremos reinos, apagaremos fuegos y sacaremos fuerzas de debilidad. Por fe alcanzaremos promesas y haremos proezas, seremos valientes en la adversidad.